En oración antes de comenzar la predicación. Oremos. Padre, agradecidos estamos, Señor, contigo por tus bendiciones, por este tu día, y porque permites, Señor, que podamos compartir tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad y rogamos, Señor, que de tu mano traigas, Señor, a nosotros, a nuestros corazones de tu palabra, que nos convenzas, que nos redargullas, que fortalezcas, Señor, nuestras vidas, que traigas crecimiento y salvación conforme a tu voluntad por tu Espíritu, que tengas misericordia, Señor, de nuestros corazones, que, Padre, podamos esforzarnos, Señor, por estar atentos a tu voz y que a pesar también, Señor, de las incapacidades de tu siervo, Señor, tu palabra sea puesta en alta y también, Señor, que tu nombre sea puesto en alto. Oramos esto, Señor, rogando de tu bendición en esta mañana por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos y amigos, en la lectura en Lucas capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versos 25 al 28. Lucas 10, 25 al 28. Dice de la siguiente manera: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Hay, hermanos, muchas preguntas que nos hacemos en el día a día de nuestras vidas. De hecho, como que pareciera que nuestra vida, cada parte de ella, dependiera de las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Como, ¿qué comeremos hoy? ¿Qué atuendo me pondré para ir a la iglesia? ¿Será que llueve hoy? ¿Será que no? ¿Será que viene aquel hermano? Como que cada parte de nuestra vida estuviera relacionado con diferentes preguntas. Por ejemplo, también, ¿qué estudiaré luego en el colegio? ¿A qué me voy a dedicar?, dirán los jóvenes. O en cierto punto de nuestras vidas, ¿sí? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué recibiré de cumpleaños, por ejemplo? ¿Hago este negocio o no? ¿Cómo puedo invertir mi dinero? En fin, hay muchas preguntas que rodean nuestras vidas, ¿cierto? Incluso algunos podrán preguntarse: ¿qué debo hacer para ser rico? ¿Será que si invierto mi dinero aquí o allá tendré buenas ganancias? Bueno, etcétera. En fin, hay infinidad de preguntas que nos hacemos a toda hora. No podemos decir que no son importantes para nuestra vida, ¿cierto? Pero sí, tristemente, se puede decir que estamos preocupados muchas veces y ocupados la mayor parte del tiempo en cosas terrenales y pasajeras. Y esto debemos meditarlo. Por lo general, gastamos nuestro tiempo considerando y dedicándonos a preguntas que al final resultan ser pasajeras. Son preguntas sin importancia real y eterna. Sí, son importantes en nuestra vida cotidiana, son importantes de pronto en el día a día, pero terminan siendo esto que ya dijimos, terrenales y pasajeras. Son asuntos momentáneos, son asuntos que a la hora de la verdad no tienen una importancia eterna, son algo que no tiene una importancia real.
que a la hora de la verdad nos va a ayudar en nuestra eternidad. Tenemos acá, hermanos y amigos, un pasaje que gira alrededor de una pregunta, como lo notaron. El personaje que se le acerca al Señor le hace una pregunta, ¿cierto? Pero esta no es cualquier pregunta. No es una pregunta que debemos pasar por alto o tomar a la ligera. No es una pregunta como cualquiera de las que ya mencionamos anteriormente, sino que, al contrario, es la pregunta más importante de nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que nos ocupe en esta mañana. Quiero que meditemos en esta mañana acerca de esto, de la pregunta más importante de nuestras vidas. Y para hacer esto, quiero que leamos nuestro pasaje y meditemos en él acerca de 4 consideraciones del pasaje. Así que, en primer lugar, consideremos la importante pregunta que se le hace a nuestro Señor. ¿Cuál es esta? Usted la puede leer allí conmigo. Ya dijimos, esta es la pregunta más importante que pudiera hacerse el hombre. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O en otras palabras, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y puede que la misma pregunta tenga diversas formas de hacerla, ¿cierto? Nomás cantábamos ahorita, ¿qué me puede dar perdón? Sabemos las respuestas, pero esta pregunta es la más importante que pudiéramos hacernos. Esta pregunta merece una atención principal por parte de toda persona. No importa si es hombre o mujer, no importa si es joven o anciano, no importa la nacionalidad, la procedencia, no importa el lenguaje, no importa el pasado. Importa esta pregunta. Y debemos también tener en cuenta que la importancia de esta pregunta radica en que todos somos pecadores y que a causa de la desobediencia de Adán, a causa de esta situación del pecado, estamos en un estado de enemistad para con Dios. Es decir, somos enemigos de Dios. Cada uno de nosotros nacemos siendo enemigos de Dios y nacemos en una condición tal que estamos inclinados hacia el mal. Ustedes lo saben. Acompáñenme en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada persona debiera considerar esta pregunta importante por cuanto todos hemos pecado. Y todos aquellos que han pecado y están sin Cristo están destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestra principal preocupación debía ser preguntarnos esto. ¿Cómo pueden ser perdonados mis pecados? Como cantábamos, ¿quién me puede dar perdón? ¿Cómo me podré presentar delante de Dios? ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Porque si estamos destituidos de la gloria de Dios y somos sus enemigos, el Señor pagará a cada cual conforme a su pecado. ¿A dónde o cómo huiré de la ira venidera? ¿Qué haré para ser salvo? Bueno, estas son preguntas que las personas de todo tipo, sin importar su condición, debieran preguntarse, sin importar su sexo, su edad, su procedencia. Todos debieran considerar seriamente esta pregunta que hace el intérprete de la ley. Notemos también que básicamente la misma pregunta es la que se le hace al Señor por otro hombre.
en capítulos posteriores. Vamos allí, en Lucas 18:18. Dice Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es exactamente la misma pregunta, si lo notan. Ahora, lo que quiero que veamos con respecto a esta pregunta en el contexto de nuestro pasaje es que, aunque es una pregunta sumamente importante, como hemos dicho, aunque es la pregunta principal de nuestras vidas, realmente el intérprete de la ley no estaba muy interesado en conocer la respuesta. No se acercó al Señor de forma sincera. No se acercó a Él con una motivación sana, ni con el deseo sincero de ser instruido por Él, no porque le interesara su salvación, o porque a la hora de la verdad le interesara mucho la respuesta. Y es curioso, ¿cierto? Tenemos frente a nosotros la pregunta más importante que pudiéramos hacer, más que cualquier otra de la que hemos visto. Y este hombre viene y se acerca al Señor y en principio diríamos, wow, este hombre está realmente preocupado por este asunto. Realmente está preocupado de qué va a ser de su alma. Realmente está preocupado por su vida eterna. Pero no es así. Si notan el pasaje, dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta persona realmente no le interesaba su salvación. No se acercó al Señor con el deseo sincero de saber la respuesta a esta pregunta. Pudiéramos decir que ni siquiera con el deseo sincero de ser salvo. Ni siquiera con el deseo sincero de saber cómo podía lidiar con sus pecados, sino que al contrario lo hizo con el fin de probarle. Posiblemente con la intención de acusarle de falso maestro. Posiblemente con la intención de señalarlo y decirle que no tenía suficiente conocimiento de la ley. A la hora de la verdad, a los ojos de estos hombres, de intérpretes, de fariseos y de estos judíos, el Señor no era más que un carpintero, ¿cierto? Podemos incluso decir que, como vemos la actitud de su corazón cuando le dice maestro, en su corazón sinceramente no le estaba considerando como maestro. El punto aquí es que la intención de su corazón no era correcta, no era sincera. Tiene este hombre en su mente, en sus labios, en sus manos, la pregunta más importante que un hombre pudiera hacerse, pero realmente este hombre no está enfocado en la pregunta. Este hombre no le importa esa pregunta. Realmente el deseo de su corazón es otro. El deseo es probar al Señor. El deseo es, no sabemos realmente, hallarlo en algo equivocado, ¿cierto? Poder señalarlo, poder acusarlo, poder de alguna manera hallarlo como un falso maestro, pero este hombre no estaba preocupado de esto. Y desafortunadamente, a veces, la intención de algunas personas que se acercan a la palabra de Dios, o a los maestros, o a los pastores, o a los predicadores, muchas veces la intención de las personas es similar a la de este maestro. Muchas veces no se acercan con una intención correcta y sana, no con el interés sano de saber cómo hacer para ser salvos, cómo hacer para santificarse, cómo hacer para dejar aquel o el otro pecado, cómo hacer para poder acercarse al otro y enseñarle acerca de Cristo o acerca de la salvación, sino que al contrario, así como este hombre o incluso
de formas peores, las personas pueden acercarse con una intención de destruir, con deseos no de conocer la Biblia, para nada, sino con el deseo de contradecir, de generar contienda, de pelear, ¿cierto? De exaltar su propio conocimiento. En otras palabras, tienen una actitud orgullosa, ¿cierto? Miren quién está hablando aquí, ¿cierto? Está hablando un intérprete de la ley. Él en sí mismo, digamos, en el contexto en el que ellos vivían, era maestro de la Escritura. Así que la actitud con la que él se acerca al Señor para probarle nos deja más bien ver su deseo o su actitud orgullosa. Estaba poniendo su corazón y de pronto su propio conocimiento por encima de esta pregunta, que es la más importante que pudiéramos hacer. Y de esto debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque también tenemos corazones susceptibles al orgullo. También tenemos corazones que quisieran acercarse o a la palabra de Dios, o al Señor, o a los maestros, o a los pastores o predicadores, no con el deseo genuino y sincero de aprender de ellos, sino con el deseo de ver si se saben correctamente las doctrinas, si se saben los años en los que hubo de pronto discusiones en la historia de la iglesia, si saben los años de los concilios, si saben la razón de por qué se escribió este libro o aquel libro, o de la polémica del teólogo aquel o del teólogo de la otra época. Hay hermanos que de pronto saben mucho, eso es cierto. Pueden tener mucho conocimiento, pero la pregunta es, ¿cómo está su corazón? No está mal tener conocimiento, evidentemente. No está mal tener conocimiento de la Escritura. No está mal reconocer que esta y otras preguntas son relevantes para nuestra salvación, para el crecimiento de la iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, para la gloria de Dios. Pero ¿con qué actitud o con qué intención de nuestro corazón nos estamos acercando a hacer estas preguntas? De esto debemos tener cuidado, porque en últimas no sacaremos provecho de la respuesta si ella no nos satisface. O si la intención de nuestro corazón es probar a alguien, ¿sí? Y ya en mi mente tengo pensado cuál pudiera ser la respuesta, la queja, el contraargumento o cómo generar una contienda. ¿Acaso qué provecho voy a sacar yo? ¿Cómo voy a ser edificado? Esto no tiene ningún provecho. Por otro lado, si tal vez usted no se ha hecho esta pregunta de haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, pues es un muy buen momento para que usted la haga. Es un buen momento para que la ponga en su corazón y la ponga en su corazón con una actitud sincera y genuina. Es importante la pregunta del intérprete. Lo malo era su actitud, lo malo era su corazón. No estamos diciendo que tenga esta pregunta con la misma intención que él tuvo, claro que no, pero sí sabiendo la solemne importancia de esta pregunta. Considérela, medítela, pregunte a nosotros, a la Escritura, pregúntese eso para su misma vida, evalúela. Y nunca se contente hasta que esté en el primer lugar de sus mentes, que inquiete todo lo que usted hace, su vida diaria, sus acciones, su trabajo. No se contente hasta que logre hallar en su corazón el lugar que esta pregunta merece, el lugar de importancia que merece. Porque cuando esto suceda y cuando usted se acerque a la Biblia en la actitud correcta que es, allí quizá el Señor tenga misericordia y la responda a su corazón. Segundo, consideremos la gran importancia que nuestro Señor le da a la Biblia.
Ahora, cuando vemos el pasaje, es claro que el Señor no contestó seguramente como el intérprete esperaba. Él esperaba probarle. Él esperaba escuchar su respuesta, saber qué iba a decir. De pronto generar una discusión teológica acerca de el Pentateuco, de lo que creían los judíos, de la tradición. No, eso no fue lo que recibió. El Señor no contestó seguramente como él esperaba. Él sabía las intenciones malas de su corazón y él sabía que seguramente estaban buscando ocasión para acusarle. Así que de forma sabia le devuelve la pregunta. ¿Sí? Realmente no le contestó él, sino que se la devuelve basado en su propio oficio o en su propio conocimiento. ¿Qué era él? Un intérprete de la ley, un maestro de Israel en las Escrituras. Así que justamente el Señor le dice, ¿cómo está escrito en la ley? Bueno, tú me preguntas a mí, pero ¿qué dice la ley acerca de eso? Tú eres experto en Israel y maestro de la ley. Dime tú, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y bueno, aquí vemos la enorme sabiduría del Señor, obviamente su omnisciencia. Él no se dejó provocar y en esto también debemos aprender, ¿cierto? No dejarnos llevar por por las contenciones y las contiendas de palabras y de doctrinas. Debemos ser sabios en esto. Es notorio también que el Señor lo trajo a la Biblia, ¿sí? Por eso debemos notar la gran importancia que el Señor le da a la Biblia. No le preguntó ni siquiera qué es lo que él piensa en sus años de enseñar la Escritura. No le preguntó siquiera cuál era la interpretación que más prefería el pueblo, o si estaba inclinado hacia los saduceos o hacia los fariseos. No, él no realmente le está preguntando acerca de la ley judaica o qué decían los fariseos o los sacerdotes. No le pregunta qué decía la tradición de los ancianos acerca de este asunto. Seguramente él era experto en todos estos temas. Era un experto en teología, pero aún así no lo direccionó a esos libros, a esas fuentes humanas, no lo direccionó a estas obras maestras de la religión judía, sino que lo direccionó inmediatamente y sin titubear a la Biblia. Lo llevó a la Escritura. Y con esto Cristo resalta la enorme importancia de la Biblia para responder esta pregunta, y no solo esta, todas las preguntas de relevancia eterna en nuestras vidas, ¿cierto? No estamos hablando de preguntas, por ejemplo, de ciencia, no estamos hablando de preguntas de pronto de clasificación animal, no, esas no son las preguntas que la Biblia responde. La Biblia responde preguntas de trascendencia eterna, aquellas que realmente necesitamos para nuestra vida. El Señor resalta de forma importante la Biblia, la pone en alto para responder esta pregunta, sea también en asuntos doctrinales o sea en asuntos de nuestra vida acá en la tierra, acerca de nuestra relación con los demás, de lo que se debe o no se debe hacer en la iglesia. Todas estas preguntas han de responderse por la Biblia. Ella es la lámpara que ilumina nuestros pies. Ella es la que nos da luz. Ella es la que debe guiar nuestros pasos y para eso la ha puesto el Señor, para que la escuchemos, para que nuestras preguntas las traigamos a la Biblia. Obviamente, no porque de forma privada podamos interpretarla de cualquier manera, pero sí de una manera sana. La Biblia es la que responde nuestras preguntas. ¿Cuál fue la respuesta del intérprete? Bueno, él sabía claramente, ¿cierto?, lo que decía la Escritura.
Él sabía claramente la ley del Antiguo Testamento. Él conocía perfectamente Deuteronomio 6:5. Por ejemplo, vamos allí. Deuteronomio 6, verso 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto lo sabía claramente el intérprete. Él sabía que había de amar al Señor. Él sabía las respuestas a esta pregunta. Y debemos enfatizar esto. Él sabía las respuestas, no solo porque las había estudiado, no solo porque era maestro de Israel, sino que también sabía que esto estaba allí en la Biblia, que no simplemente había salido de la tradición de los judíos. Veamos también, por ejemplo, que dice Romanos 13, versos 8 al 10. Respecto a esta misma pregunta, ¿no? Y al contexto del pasaje, nos dice Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El escriba tenía la fuente para responder estas preguntas. Y quiero que meditemos en esta parte, que la Biblia, y únicamente la Biblia, únicamente la Escritura, bien aplicada y bien interpretada, debe ser nuestra fuente de convicción, debe ser nuestra fuente de fe, nuestra fuente de práctica. No las tradiciones o las costumbres de los hombres, y esto está resaltando el Señor. Porque sabemos cómo eran los judíos, sabemos cómo tenían preferencia por las costumbres judías, por la interpretación de los ancianos, y muchas veces, en muchas ocasiones vemos en la Escritura cómo ponían por encima de la Biblia sus costumbres. Así que debemos meditar en esto, que no nuestras tradiciones o las costumbres de los hombres deben ser puestas por encima de la Biblia. No en preguntas que tengan relevancia como esta, ni mucho menos en preguntas que de pronto sean más del común. No en preguntas que tengan de pronto una aplicación más práctica en nuestra vida. Todas estas preguntas han de ser contestadas y debemos darle prioridad a la Biblia en este aspecto. ¿Cómo debemos conducirnos en nuestro hogar? ¿Cómo debemos conducirnos en nuestro trabajo? ¿Cómo debe ser la relación entre nosotros como hermanos? ¿Qué hemos de hacer en la iglesia en medio de la adoración? ¿Cómo hemos de llevar una relación entre esposos y esposas? ¿Cómo hemos de criar a nuestros hijos? Todas las preguntas debemos buscar la respuesta aquí en la Biblia y poner en alto la revelación que el Señor nos ha dado. Sabemos también por la Escritura, como dice el Señor también en ella, que se nos ha dado la palabra profética más segura y que tenemos aquí todo lo que necesitamos para nuestra vida y para la piedad. Así que es necesario que sigamos poniéndola en alto. Que así como el Señor lo hizo, que no simplemente le pidió su opinión o lo que él sabía del tema en términos de la religión judía, que vayamos a la Biblia.
Esto es de suprema importancia también. En tercer lugar, consideremos el conocimiento que tenía el intérprete. Ya lo hemos mencionado, era un intérprete de la ley. Era una persona que seguramente sabe muchísimo más que nosotros del Antiguo Testamento y de todo lo que concierne a la ley de Moisés y de todo lo que concierne a la revelación que se le hizo al pueblo de Israel de la palabra de Dios. El intérprete no tardó en responder, no titubeó, no dudó. El intérprete no se puso a pensar, espéreme y consulto el libro del rabino este o aquello. O espéreme y le pregunto a aquel que es más experto que yo en la ley. El intérprete no tardó en responder. Él tenía un claro conocimiento de la respuesta. Deuteronomio 10, 12 al 13. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Seguramente él sabía todas estas cosas de memoria, es decir, de hecho, dicen por ahí que estos judíos a los 13 años debían saberse la ley de memoria. Pero como ya dijimos, el conocimiento no le sirvió. Esta persona podía conocer cada una de las palabras del Pentateuco de memoria. Estas personas podían saber claramente lo que el Señor, Dios, pedía de ellos. Ellos sabían cuál era la respuesta a esta pregunta. Ellos sabían, así como acá. Él le responde en el verso 27 de nuestro pasaje, Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo sabía. Él sabía su deber para con Dios. Él sabía, por ejemplo, que no debía irrespetar a los maestros, a los mayores. Él sabía cómo debía conducirse en cada aspecto respecto a lo que enseñaba la ley. Sin embargo, ¿qué vemos acá? Vemos una clara evidencia de que el hecho de que una persona tenga el conocimiento correcto de las cosas espirituales, esto no lo hace salvo. Acá tenemos la evidencia. Es una persona que en su mente, externamente, podría conocer la respuesta a esta pregunta. Pero eso no lo hacía salvo. Si él le preguntaba al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, él conocía esa respuesta. Él debía amar al Señor su Dios con todo su corazón, con todo lo que había dentro de él. Él debía amar a su prójimo, pero ¿acaso eso lo hacía salvo? ¿Acaso conocer la respuesta real de la pregunta lo hacía vivir eso? No. Y aquí tenemos algo de lo que debemos también nosotros cuidarnos. Tener el conocimiento no implica que ya seamos salvos. Esto no es así. El intérprete tenía el conocimiento correcto de las cosas espirituales y de la misma pregunta que le había hecho al Señor. De hecho, si él se había acercado a probar al Señor, resultó él mismo siendo probado. ¿Qué quería el Señor? ¿Que le recitara una respuesta? ¿Que le recitara? Porque ellos lo sabían de memoria. Que lo recitara, dicen por ahí, como lorito. ¿Sí?
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor quería que realmente en su corazón meditara si eso que Él estaba diciendo era verdad en Él mismo. Si realmente eso que Él sabía, que claramente lo sabía muy bien, y por eso en algún momento también el Señor les dice, en lo que sea respecto a la ley de Moisés, los fariseos y los escribas se sientan, o sea, ellos saben, ¿sí? Escúchelos respecto a eso, pero no haga lo que ellos hacen. Y eso le pasaba a este hombre. Esta persona tenía un conocimiento correcto, pero al estar lejos de Cristo, realmente su práctica de estas verdades era nula, era bastante pobre y algo que él ni siquiera lo había visto, ¿cierto? Seguramente a causa de su orgullo, seguramente a causa de su prepotencia o de decir yo tengo el conocimiento de todas estas cosas, ni siquiera se había puesto a meditar que no estaba amando al Señor con toda su alma. No se había puesto a meditar que habían algunas cosas aún en su vida que estaban quitándole la gloria a Dios. No se había dado cuenta que había partes en su vida que estaban por encima de Dios. De pronto estaba dando prelación a su título, por encima de la gloria de Dios. Estaba amando más su posición como maestro de Israel y no amando al Señor. Este intérprete le faltaba digerir su conocimiento y que bajara a su corazón. Este intérprete sabía que amar a su prójimo como a sí mismo era lo que había de hacer. Pero al mismo tiempo tenemos acá una evidencia de que no amó al Señor, porque no se acercó a él con una intención adecuada, sino con intenciones perversas, con intención de probarle, con intención de hacerle quedar mal, con intención de minimizarlo. Así que él no lo estaba amando como a sí mismo, él se estaba amando a sí mismo, más que al Señor, más que a su prójimo. Y vemos acá también como muchas personas en las diferentes iglesias, en las diferentes partes del mundo, en los diferentes contextos, pueden conocer la verdad de la Biblia y ser expertos en doctrinas y en teología y haber estudiado en seminarios y en academias y ser teólogos y ser magíster en divinidades, pero al mismo tiempo estar tan fríos que ni siquiera tienen una iglesia. Vemos montones de personas en las redes sociales discutiendo y teniendo contiendas teológicas acerca de si la Biblia enseña esto o lo otro, acerca de si es mejor tener la percepción respecto a la Escritura en cierta doctrina como la dice un teólogo o el otro. Y debaten fuertemente en esto, ¿cierto? Y claro, quieren mostrar su conocimiento. Lo que queda ahí clarísimo es que saben muchísimo, pero decía un profesor en algún momento de mi vida, saben tanto que saben a feo, realmente. Porque el conocimiento así no se puede digerir, no se puede aprovechar. Estas personas se exaltan y se ufanan de ser expertos en doctrinas claves o en discutir con el uno, con el otro. Ellos son contentos de decir, a mí nadie me puede corchar en términos de doctrina. A mí nadie me puede poner la pata en términos de conocimientos teológicos. Pero realmente, ¿cómo está su corazón? ¿Se están sometiendo a un pastorado o a una iglesia? Muchas veces no es el caso. Muchas veces son teólogos, expertos en las Escrituras, que andan de aquí para allá, que no se han comprometido con una iglesia, que su conocimiento ni siquiera lo pueden dar como provecho y servicio a otros. ¿Por qué? Porque prefieren exaltar su orgullo
o andan buscando de sitio en sitio alguna iglesia que los deje en vía directa al púlpito para enseñar y para seguir inflando más y más su egoísmo y su orgullo, pero ellos no se aplican a esto mismo. Ellos ponen cargas sobre los otros y enseñan a los otros, pero son cargas que ellos mismos no quieren llevar. Esto debemos cuidarnos de esto, de que el conocimiento nos infle de tal manera que no lo llevemos a la práctica. No debemos ser como este intérprete. No podemos pasar de largo sin analizar nuestras vidas a la luz de las respuestas dadas también por el escriba. Así que, ¿conocemos qué hemos de hacer para heredar la vida eterna? Sí, claro que sí. Pero hemos también meditado últimamente, amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, absolutamente, o estamos siendo idólatras de algo en nuestras vidas. Dice la Escritura que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿en dónde está nuestro tesoro? ¿Está en el trabajo? ¿Está en una amistad? ¿Está incluso en nuestros seres queridos, padres, madres, hijos, esposos? ¿Los estamos amando a ellos más que a nuestro Dios? Eso es algo que debemos meditar también. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Claramente estas preguntas también nos están llevando a la ley. Y al ser llevados a la ley, debemos concluir que realmente no lo estamos haciendo como debiéramos. Que no podemos amar a Dios perfectamente y con todo nuestro corazón. Al ser sinceros con nosotros mismos, debemos ver a nuestro prójimo y debemos más bien sonrojarnos y debe darnos vergüenza que no los hemos podido amar como a nosotros mismos y que nos amamos aún más a nosotros. Eso también debemos meditarlo, que todo conocimiento que el Señor nos dé de la Escritura lo podamos traer a nuestro corazón y que luego lo podamos poner en práctica. Cuarto, consideremos la respuesta del Señor Jesús. Le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya lo dijimos, el problema del intérprete no era su conocimiento. Se sacó 100 de 100 en el examen, respondió bien, ¿sí? Póngale una carita feliz, pero hay un problema, ¿cierto? El problema, hermanos, es que aunque él sabía todas estas cosas, le faltaba hacerlo. Y el Señor por eso recalca: haz esto y vivirás. Si lo notan, se le devolvió absolutamente el asunto, ¿cierto? El intérprete fue a él a preguntarle: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él mismo respondió. ¿Y el Señor qué está implicando? Miren las muy pocas palabras que tiene allí el Señor, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice en la Biblia? Y el que abunda en palabras es el escriba, ¿cierto? Y después le dice: muy bien, te sacaste 100 en tu examen, ahora ve, hazlo, ve, ama a Dios con todo tu corazón, ve, ama a tu prójimo. ¿Cuál era el propósito del Señor aquí? Que realmente, decirle que realmente Él no estaba haciendo estas cosas, bueno, en parte sí, pero el propósito de nuestro Señor era que Él notara. Y el propósito también de esta enseñanza aquí, hermanos y amigos, es que nosotros notemos que ninguno de nosotros, por nosotros mismos y por nuestras fuerzas, podemos hacer esto. Es decir, acá no estamos predicando salvación por obras. Y alguno pudiera decir: ¿cómo es posible que Cristo le hubiera dicho: vaya y haga la ley y vivirá? Sí, es que es así. El que cumpla perfectamente la ley, vivirá.
Pero ahí está la realidad, que si lo vamos a hacer sinceramente, que si bajamos este conocimiento a nuestro corazón y voy a salir un día con el firme propósito de obedecer al Señor, de tenerlo en el primer lugar de mi vida y de hacer todo lo que los mandamientos me dicen que debo hacer, no tardaré en estrellarme. Y el propósito del Señor es que veamos que el hombre por sí mismo está impedido para hacer esto. Por su naturaleza pecaminosa está inclinado al mal. El hombre está impedido para acercarse por sí mismo a Cristo, para heredar la vida eterna. El hombre necesita primero que Cristo obre en su corazón. Es decir, toda esta conversación tenía el propósito, el Señor en su sabiduría tenía el propósito de que el escriba meditara en su vida y llegara a la conclusión, yo no puedo hacer esto. Si soy sincero conmigo mismo, no lo he podido hacer en los X años de vida que tengo. Con plena sinceridad, no lo he podido hacer. Y allí entonces clamaría al Señor por ayuda y le vería la relevancia a esta pregunta. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 36. Deuteronomio 36 nos dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué debía notar él? Debía notar que por sí mismo él no podía amar a Dios perfectamente. Debía notar que no era simplemente saber y cumplir externamente. Debía notar que necesitaba a Dios, que necesitaba que su corazón fuera circuncidado, que necesitaba que el Espíritu de Dios transformara su corazón. Por sí mismo él no podía hacer estas cosas. Cristo aquí le está predicando el Evangelio de alguna manera. Le está diciendo, vaya, hágalo. Y cuando usted se dé cuenta que no puede, venga a mí. Venga a pedir del Espíritu de Dios y de esta circuncisión de corazón. Porque cuando él notara realmente que no puede hacerlo, clamaría. Seguramente el intérprete también sabía estas palabras de Deuteronomio 30, pero no se había acercado a Dios con sinceridad. No había aplicado estas palabras a su corazón. No se había dado cuenta de la gran necesidad que tenía de Dios y de su obra en el corazón. Veamos también, por ejemplo, Lucas 11, 45 al 46. Lucas 11, 45, 46 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él les dijo, hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Seguramente él le decía esto también a muchas personas, ¿sí? Y los presionaban para que guardaran la ley, para que guardaran, por ejemplo, el día sábado, el sabbat, el día de reposo, para que guardaran estos mandamientos, pero ellos ni siquiera con un dedo querían llevar esto. El Señor lo está trayendo a meditar. ¿Realmente tú haces esto que conoces?
Y esto es lo que debemos también pensar para nosotros. Nosotros conocemos hasta este punto muchas cosas de la Escritura. Y conforme a la voluntad de Dios, domingo tras domingo o incluso día tras día en nuestros devocionales, al leer la Escritura, conocemos más de la palabra del Señor, la escuchamos, entendemos qué es lo que requiere el Señor de nuestras vidas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos simplemente en nuestro conocimiento? ¿O será que leemos de afán y ni siquiera percibimos lo que el Señor nos está enseñando? Si este es el caso, debemos acercarnos en una lectura más detenida y consciente de la Escritura. Pero si no es el caso, si estamos recibiendo realmente la enseñanza del Señor, la pregunta que sigue es, bueno, ¿estamos haciendo esto? El escriba tuvo una calificación 10 de 10. ¿Lo hacía? No. La Escritura es testigo que ni siquiera con uno de sus dedos querían tocar esas cargas. No era que las estuvieran tratando de llevar, no las querían tocar, no querían hablar de esas cargas, ¿cierto? ¿Será que eso está pasando en nosotros? La meditación es justamente esta. Viene una persona con mucho conocimiento y se acerca al Señor. ¿Tenemos conocimiento? Seguramente sí. ¿Que nos falta más? También. Pero nos estamos enorgulleciendo de ese conocimiento de tal manera que no recibimos lo que el Señor nos va a dar. Ahora, el Señor ha aprobado nuestro conocimiento 10 de 10. ¿Cómo está nuestra práctica de este conocimiento? Si no lo estamos practicando, quiere decir que debemos acercarnos más a Cristo, porque alejados de Él, nada podemos hacer. Porque por nosotros mismos no podemos cumplir la ley, porque Él es nuestra justicia. Y si cumplimos la ley perfectamente, no es porque lo hagamos nosotros, es porque Él lo hizo y nosotros nos unimos a Él. En su cumplimiento de la ley perfectamente es que yo soy salvo. Es decir, al final de todo esto, al tratar de esforzarnos por hacer la palabra del Señor, debemos ver que necesitamos más a Cristo. Y así, si usted se ha hecho alguna vez esta pregunta, o si la tiene en este momento en su vida, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, bueno, hay que amar a Dios perfectamente y al prójimo como a nosotros mismos. Pero si usted medita realmente y se esfuerza en hacer esto, usted no lo puede hacer sin Cristo. Así que la respuesta de la pregunta más importante de nuestras vidas, de que haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, o cómo huiré de la ira venidera, o qué me puede dar perdón para ser librado de la condenación eterna, esa respuesta es Cristo. Así que debemos acercarnos a Cristo. Él es nuestra respuesta. Cristo es el único que nos da un ejemplo vivo de esto, de amar a Dios con todo nuestro corazón y de al prójimo como a nosotros mismos. Cristo es el único que ha cumplido la ley perfectamente y que ha amado al Señor de todo corazón y con toda su alma, y Cristo es el único que nos da ejemplo perfecto de amor hacia el prójimo. Así que debemos ir a Cristo. Ese es la conclusión, ese es el punto de esta pregunta. Si nos hacemos la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es yendo a Cristo para que Él nos capacite, para que Él nos transforme y podamos empezar a amar a Dios y a amar al prójimo. Debe llenarnos cada vez más de motivos ver a Cristo para seguirle. Ver su ejemplo nos debe motivar a andar por sus pisadas y a imitarle. Si somos creyentes, necesitamos a Cristo. No piense que no lo necesita.
No piense que si usted es creyente o ya fue bautizado o ya es miembro de una iglesia, no necesita a Cristo. Siempre lo necesitamos porque separados de Él nada podemos hacer. Pero si usted no es creyente, si usted no ha creído en Cristo, usted necesita desesperadamente venir a Él para que Él le dé la respuesta a esta que es la pregunta más importante de nuestras vidas. Así que, en conclusión, vayamos a Cristo. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por concedernos la oportunidad de meditar en este pasaje. Rogamos perdón, Señor, cuando hemos puesto en alto nuestro conocimiento de una forma orgullosa o vacía, o cuando nuestro conocimiento nos ha enceguecido, Señor. Perdónanos, Padre, porque aunque es bueno y necesario conocer de tu palabra, conocer y no hacer, Señor, es algo absolutamente vacío y algo, Señor, que debemos dejar de hacer. Permite, Padre, que podamos practicar lo que nos enseñas y permite, Padre, que podamos acudir constantemente a Cristo porque le necesitamos. Necesitamos de tu Hijo, necesitamos, Señor, de tu Espíritu, necesitamos de tu obra en nosotros. Capacítanos y santifícanos, Señor, para poder amarte de mejor manera, quitando, Señor, los obstáculos de nuestro corazón, quitando todo tesoro que haya en medio de nosotros. Capacítanos también para amar al prójimo, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, Padre, para cumplir la ley y agradarte, Señor, no para ser salvos, Señor, porque en Cristo tenemos salvación, sino para obedecerle, obedecerte a ti, Señor, y obedecer lo que nos has enseñado. Bendice a tu iglesia, Señor, y permite que tu palabra, Señor, sea de edificación a nosotros. Oramos por Cristo nuestro Salvador. Amén.